Osciloscopio digital. Generador de funciones. Multímetro digital. Fuente de alimentación bipolar. Pinzas de corte. Cables BNC Caimán. Protoboard. Cables Banana Caimán. Cables Caimán. Puntas de prueba para multímetro. Conector T para BNC. Cables BNC. Amplificador LM741CN. Alambre telefónico. De resistencias de 100 kilo. Resistencias de 1 megaohm. En este experimento realizaremos el circuito diseñado en el punto 2 del trabajo en casa. Como siempre, alimentaremos el amplificador y reduciremos la señal de entrada a 0 volts y mediremos el voltaje de salida del operacional. Para finalizar, calcularemos el voltaje de desviación en la entrada con la siguiente ecuación. Esto se debe a que potenciales y corrientes internas del op-amp se encuentran desbalanceadas y las impedancias externas al op-amp son diferentes. También existen voltajes de desviación internos, donde las corrientes son función de la temperatura, por lo que es necesario referirse a las hojas de datos del fabricante para estimar una aproximación del voltaje de desviación. En este experimento añadiremos el circuito compensador de anulación de voltaje al circuito realizado en el experimento 1, apoyándonos en la hoja de datos del 741, obteniendo como resultado el siguiente circuito, el cual le conectaremos una carga a la terminal de salida. Variaremos la resistencia de ajuste hasta que el voltaje de salida sea 0 volts. En este caso, modifique la resistencia de retroalimentación para disminuir la ganancia y así reducir el voltaje a 0 volts. Por consiguiente, conectaremos las fuentes a las terminales de entrada sin tocar la resistencia de ajuste. Para este experimento armaremos el circuito de la figura 8.1 en la protoboard, teniendo como resultado el siguiente circuito sugerido. Polarizando correctamente el circuito, mediremos el voltaje en la terminal de salida y para finalizar, calculamos la corriente de polarización negativa.
Armaremos el circuito de la figura 8.2 de la práctica, obteniendo como resultado el siguiente circuito. Polarizamos el circuito y medimos el voltaje de salida. Calcularemos la corriente de polarización y la corriente de desviación con el siguiente planteamiento. Armaremos el circuito de la figura 8.3 de la práctica, obteniendo como resultado el siguiente circuito. Alimentamos el circuito y mediremos el voltaje en la terminal negativa. Calculamos las corrientes de polarización y las corrientes de desviación en la entrada. Ahora armaremos el circuito de la figura 8.4, el cual quedará ensamblado de la siguiente manera. Colocaremos una resistencia de 2.2 megaohms en la terminal positiva donde se muestra la resistencia RG en el diagrama eléctrico. Polarizamos el circuito y medimos el voltaje en la terminal de salida. Para el punto 5.27 calculamos la corriente de desviación en la entrada y comparamos los resultados del cálculo del circuito anterior del punto 5.23 con el cálculo del punto 5.27.